Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre a este canal. En este vídeo vamos a ver cómo se realizan mediciones de intensidad tanto en corriente continua como en corriente alterna en un polímetro o multímetro. Aquí en este esquema vemos cómo medir tensión. Para medir tensión siempre se mide en paralelo a la fuente de alimentación o al aparato receptor, aunque no es necesario para medir tensión que haya ningún aparato receptor. Entonces, la medida de tensión se hace en paralelo a la fuente de alimentación. Pero la medida de intensidad o corriente siempre hay que hacerlo en serie entre la fuente de alimentación y el aparato receptor. Y además aquí sí debe haber aparato receptor. Si no hay aparato receptor, pues lógicamente no circula intensidad ninguna. Siempre el amperímetro o el aparato de medida debe estar en serie con el aparato receptor. Puede ser aquí como aquí en la parte inferior. Es indiferente. Sí, hay que tener en cuenta la polaridad en caso que estemos midiendo en corriente continua. Y aquí vemos los gráficos que diferencian la corriente continua de la corriente alterna. Para cuando veamos el multímetro o polímetro, saber dónde tenemos que colocar el selector según el tipo de corriente que querramos medir. Bien, intensidad en corriente continua o intensidad en corriente alterna. Aquí vemos el multímetro y vemos la medida de intensidad, la A de amperios. La medida de tensión está en este lado, que es la V de voltios. Tenemos aquí el símbolo de corriente alterna y aquí el símbolo de corriente continua. Igualmente aquí el símbolo de corriente continua y aquí el símbolo de corriente alterna. Pero, repito, esta medida es de tensión en voltios y aquí de intensidad en amperios. Este multímetro trae medidas de intensidad tanto para corriente continua como para corriente alterna. Hay otros modelos que solamente traen medidas para corriente continua. Entonces, la escala en corriente continua es 2 miliamperios, 20 miliamperios, 200 miliamperios y 10 amperios. Y las tres escalas en corriente alterna son 20 miliamperios, 200 miliamperios y 10 amperios. A la hora de realizar la medida hay que hacer un cambio. Esta es la borna común, o sea, esta queda donde está y aquí tenemos que cambiar la borna o el conector de tensión, resistencia y frecuencia a una de las dos escalas de intensidad. Esta es de 200 miliamperios y esta es de 10 amperios.
podemos conectar en una o en la otra según la escala que nos sea más adecuada. Aquí tenemos una fuente de alimentación para corriente continua y vamos a medir la corriente o intensidad que circulan por 3 diodos LED. Aunque el medidor está bien calibrado, pero para tensiones más bajas he preferido colocarle también un multímetro para que la tensión se vea más exacta. Entonces vamos a ver el diodo LED verde, que funciona a 2 voltios, aproximadamente 2,14 voltios. Aquí tenemos el amperímetro colocado en la escala de 200 miliamperios en corriente continua. Debemos de tener en cuenta que siempre debe ir en serie. Entonces, aunque puede ir antes el LED y luego el amperímetro, pero es más cómodo hacerlo de esta forma, pues conectando el amperímetro directamente el positivo al positivo de la fuente de alimentación, y la salida vendría a la conexión del polo positivo, que es la patilla larga del diodo LED, y el polo negativo a la patilla corta del diodo LED. Aquí vemos cómo funciona el diodo LED, y en este momento está circulando una corriente quizás un poco excesiva. Vamos a bajar la tensión de 26 miliamperios. Vamos a subir un poquito. Ahí está, 2,03 voltios, y la corriente 9,6 miliamperios. Está rondando los 10 miliamperios. Llegó casi a 26, pero era una corriente excesiva y podía quemarse. Vemos cómo estamos midiendo intensidad en corriente continua. Salida de continua, amperímetro, y la salida del amperímetro viene a la alimentación de continua del diodo LED, y el negativo de la alimentación directamente al negativo del diodo LED o receptor. Ahora vamos a probar con los otros diodos que funcionan a una tensión de 3 voltios aproximadamente. Los LED tienen un margen bastante grande de 3,07 voltios. El azul, conectamos negativo y conectamos positivo. Perdón, este es con el negativo y este es con el positivo. Estaba conectado al revés. ¿Veis cómo funciona el diodo LED? Y aquí está consumiendo a 3,04 voltios 13,2, aproximadamente 13 miliamperios. 13 miliamperios. Vamos
a probar ahora con el diodo LED blanco, que también funciona a la tensión de 3 voltios aproximadamente. El negativo con la patilla corta, que antes lo hice al revés, y el positivo con la patilla larga, aunque veamos que es el cable negro, pero viene de vuelta y es como si fuera positivo. Entonces tenemos que el diodo LED está funcionando a 3 voltios, 301, 302 puede ser, y la intensidad aquí es un poco más elevada, es 16.3 miliamperios. A continuación vamos a probar dos motores pequeños de corriente continua, negativo con negativo. Hay que subir a 12 voltios, que este motor es de 12 voltios, 12 voltios, y conectamos 60 miliamperios. Todavía seguimos trabajando en la escala de 200 miliamperios. 60 miliamperios el consumo del motor. A continuación vamos a probar un motor, pero este es de 24 voltios. Subimos la escala hasta 24 voltios aproximadamente. Polo negativo y polo positivo. $33 miliamperios, 32. Aproximadamente la mitad de este motor. Pero curiosamente, si este motor trabaja a 12 voltios y consume 60 miliamperios, y este trabaja a 24 voltios y consume 30 o aproximadamente 30 miliamperios, pues quiere decir que la potencia de los dos motores es la misma. A continuación vamos a realizar la medición de otro motor bastante más potente. Vamos a realizar la medición en corriente continua, pero ya la escala de 200 miliamperios se nos queda pequeña. Por lo tanto, tenemos que cambiar el conector a la escala de 10 amperios. Igualmente, el selector hay que cambiar a la escala de 10 amperios. Abrimos la borna de conexión del positivo, colocamos el multímetro y ahora aquí colocamos la salida del multímetro. Vamos a conectar el motor. Está alimentado con una fuente de alimentación directamente. Transformador 220, 1150 voltios, puente rectificador y transformador, que puede subir al orden de los 16 o 17 voltios. Este motor, aunque no trae referencia de la tensión de funcionamiento, pero calculo que puede ir sobre los 24 voltios, pero a 17 voltios ya funciona bien. Vamos a ver
el funcionamiento y el consumo. El consumo está cerca de los 5 amperios. Hemos visto varias medidas de intensidad en corriente continua y a continuación veremos algunas medidas en corriente alterna. Vamos a realizar la primera medición en corriente alterna. Aquí veis, vamos a utilizar el mismo transformador pero sin puente rectificador, o sea que tiene entrada en alterna y salida en alterna. Por consiguiente, vamos a seguir dejando la escala en 10 amperios, puesto que son 35 vatios, aproximadamente 3 amperios, 12 voltios por 3 amperios son 36 vatios. Aproximadamente por ahí andará. Entonces vamos a dejarlo en la escala de 10 amperios, pero vamos a cambiar el selector a corriente alterna. O sea, lo hemos puesto en la escala de 10 amperios, pero de corriente alterna. Entonces, abrimos el circuito. Aquí es indiferente, puesto que en corriente alterna no hay positivo ni negativo, y aquí tenemos la conexión. Salida en serie el amperímetro con la carga. Conectamos y ahora lo conectamos a la red. Efectivamente, del orden de los 3 amperios. 3.12 amperios es el consumo que tiene esta lámpara de 12 voltios en corriente alterna. Para terminar las mediciones en corriente alterna, vemos el circuito de una lámpara donde aquí está abierto para conectar el amperímetro. En este caso va a 230 voltios. Siempre hay que tener cuidado porque con esta tensión podemos estropear el multímetro. Entonces vamos a probar 2 lámparas distintas, pero el consumo es inferior a los 200 miliamperios. Por consiguiente, vamos a cambiar el selector 200 miliamperios y aquí cambiamos a 200 miliamperios. Conectamos. Aquí, lógicamente, está el circuito abierto para conectar en serie el amperímetro con la carga. Conectamos directamente a la red de 230 voltios. Quizás el interruptor efectivamente y circula por esta lámpara de LED una corriente de 21 miliamperios. Cambiamos la lámpara
por una lámpara incandescente, aunque esta sí supera los 200 miliamperios. Cambiamos 10 amperios y cambiamos 10 amperios. Conectamos y tenemos 0,25 amperios, o sea 250 miliamperios. Lógicamente superaba la escala de los 200 miliamperios y se podía estropear el aparato de medida. Siempre hay que tener en cuenta de empezar una medición por una escala superior y después realizarlo en una escala inferior. Ya conocía, puesto que la conecté anteriormente, entonces conocía la medida y por ello he cambiado a la escala de 10 amperios. Espero que hayáis podido conseguir tener las ideas claras de cómo realizar mediciones de intensidad tanto de corriente alterna como de corriente continua en un polímetro o multímetro. Gracias por vuestra atención.